El periodismo es el arte de contar historias que impacten, informen y transformen. Bienvenidos a la primera actividad sumativa del curso de Periodismo 3. ¿Están listos para seguir avanzando en la profesionalización periodística? Espero que sí. De nuevo, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Jacqueline Durán, soy su tutora académica para este curso que recientemente hemos iniciado. En esta primera clase estableceremos el foco central del curso de Periodismo 3, que no es más que la preparación para construir textos periodísticos que cuenten historias novedosas, argumentadas, bien documentadas, de calidad y valor informativo. Además, la propuesta para que hagan aportes significativos hacia el avance de nuevos conocimientos, tanto en el campo periodístico como en nuevos conocimientos que aporten herramientas a su audiencia, al lector al cual va dirigido la información. Bienvenidos. Vamos, antes de dar inicio a la lectura de la agenda de esta clase, pues los dejo acá este pensamiento de nuestro Gabo, Gabriel García Márquez, y que se refiere a lo que él consideraba que era la investigación en el periodismo. Para él es como el ADN, algo así como el código genético de la profesión. Eso lo pronunció Gabriel García Márquez en un discurso titulado El mejor oficio del mundo, ofrecido ante la Sociedad Interamericana de Prensa. Pues, iniciemos esta primera sumativa, pues considerando que ciertamente la investigación es fundamental en el ejercicio del periodismo. Para esta clase, de esta primera sumativa, vamos primero a socializar el plan de evaluación del trimestre 2024-1, que ya ustedes lo deben haber revisado en el bloque general de nuestra plataforma, de la plataforma virtual de la universidad. Allí están especificadas las 4 sumativas que componen el plan de evaluación de este trimestre, con las especificaciones, pues la unidad de competencia, la actividad de evidencia de aprendizaje que deben preparar y consignar para ir sumando los puntos, el porcentaje que se le ha asignado a cada una de ellas, que es el 25%, para sumar al final el 100% de la evaluación. Luego que hagamos eso, vamos ya entonces a entrar en la introducción del módulo 1 y los temas que abordaremos allí. En primer lugar, la investigación y el ejercicio del periodismo. Conoceremos pues algunos pasos que son importantes para llevar a cabo un proceso de investigación periodística. Luego, las fuentes que forman parte justamente de ese proceso de investigación, de indagación, cuando partimos de un hecho que queremos investigar o indagar o profundizar, y pues acudimos en gran medida a las fuentes de información, su definición, su tipo y abordaje. Luego evaluaremos cuáles son los criterios de interpretación periodística y al final pues entonces conocerán pues cuál es la planificación, la estructura y la técnica para la elaboración del reportaje periodístico que hemos solicitado como evidencia de aprendizaje para esta primera sumativa. Y bueno, estamos acá en la sumativa número 1, pues el propósito, esto lo voy a hacer rapidito a modo de que ustedes pues ya tengan conocimiento y, como dije anteriormente, profundizar aún más, conocer los detalles, dirigiéndose al bloque general de la plataforma, donde están asignadas las tareas. El propósito de la sumativa 1 es que desarrollen la investigación en el periodismo como base en la producción de géneros periodísticos. La actividad de evaluación es un reportaje periodístico. Los núcleos temáticos que abordaremos para esta primera actividad de evaluación
Es la selección de las fuentes, el manejo de la selección de las fuentes de información, previo conocimiento de su definición, el reconocimiento de los tipos de fuentes, formas de abordaje, además de que estén en capacidad de identificar cuáles son las personas, los documentos, los estudios, las cifras, los datos y las imágenes que se requieren para soportar el trabajo de investigación o el tema que van a abordar. La ponderación es el 25% para esta primera sumativa. En la sumativa 2, el propósito es caracterizar los elementos que componen el género periodístico de opinión e interpretativo. La actividad de evaluación es un artículo de opinión. Aquí ya entramos en el género de opinión y los núcleos temáticos que debemos abordar para esta segunda sumativa es el manejo adecuado de los recursos lingüísticos. Cada género exige, además de su técnica, un tipo de técnica que lo caracteriza, los recursos, unos recursos, en este caso, pues del lenguaje. Recuerde que el artículo de opinión partimos de una tesis intentamos, y nuestro propósito o intención es convencer, convencer acerca de la opinión que tenemos sobre X tema o situación que queramos abordar, y para ello se hace uso de los recursos que nos aporta en nuestro idioma, entre ellos pues la retórica, la sintáctica, la pragmática, además de la argumentación y sus tipos, como la argumentación implícita, explícita y subjetiva. Aquí están los criterios de evaluación. Ya les dije que en el bloque general pueden revisar con detalle la rúbrica. En la sumativa 3, el propósito es bueno, que construyan textos expositivos, argumentativos, tomando en cuenta los géneros de opinión. Para esta segunda sumativa, la propuesta es que realicen un comentario crítico. El comentario está dentro de los géneros de opinión. Algunos pues lo consideran, hay algunas opiniones en que consideran que es un subgénero, pero para mí tiene mucho valor e importancia y lo considero otro de los géneros de opinión junto al artículo, el editorial, la mancheta, la columna, la caricatura. Así que bueno, el comentario crítico exige mucho nivel, es bastante exigente por cuanto se trata de aplicar las herramientas del análisis de contexto, de estilo y de retórica del material que sobre el cual se vaya a hacer el comentario. Para esta sumativa les he solicitado hacer un comentario crítico y ya en su debido momento les explicaré de un artículo de opinión o un reportaje. Entonces, bueno, la ponderación sigue siendo también el 25%. Cerramos el plan de evaluación con la sumativa 4. El propósito de esta sumativa es que produzcan textos periodísticos tomando en cuenta el género interpretativo. La actividad de evaluación es la realización de un reportaje interpretativo en formato podcast o audio digital. Para esta actividad deben aplicar los conceptos, las técnicas y habilidades adecuadas a este género periodístico en clara adaptación al formato streaming. Los núcleos temáticos como la estructura, la organización, la profundidad de la información y la objetividad. La ponderación el 25%. Y ya aquí comenzamos a entrar ya en analizar, estudiar los temas o núcleos temáticos de esta sumativa. Vamos acá a explicarles lo que son las técnicas de investigación periodística, ¿no? Sabemos que los géneros que trabajaremos en cada una de las sumativas deben basarse en una investigación exhaustiva, harto investigación. O sea, es importante no dejar aristas ni aspectos que puedan darle mayor valor, profundidad y calidad al trabajo. Hay que investigar todo lo que sea necesario que le ayude a completar a ustedes la propuesta que tienen de reportaje y a sostener su tesis, porque van a plantear cuando, como el primer punto, dice acá que debemos partir de una idea original,
además de relevante sobre un tema de interés público. Esa idea original es ya porque ya tienes ya has visualizado, se ha visualizado que hay un tema o una información sobre la cual se debe profundizar o buscar el porqué. En segundo lugar, se formula la pregunta, hay que formular las preguntas de investigación que orienten el foco y el objetivo que se han propuesto para el reportaje. Luego, entonces, deben proceder a indagar lo que se ha escrito, lo que se ha publicado, lo que se ha dicho sobre el tema que han decidido abordar o investigar para no redundar, como yo les digo en clase, pues no debemos llover sobre mojado. Y como vamos a producir la novedad, vamos a producir un texto noticioso, novedoso, y vamos a generar conocimiento, pues para eso se debe investigar. Luego entonces buscar las fuentes de información confiable una vez que hemos conseguido la idea del tema, ya tenemos claro cuál es el propósito o la intención del trabajo y hemos formulado las preguntas que, que necesitamos para mantener el foco, sostener el foco del tema. Además, ya se ha procedido a indagar el tema, además de eso, las fuentes. Procedemos entonces al siguiente paso. El trabajo, dentro de las técnicas de investigación, está el trabajar en forma colaborativa con otros profesionales. Dependiendo del tema, generalmente hay temas que son pues, muy teóricos o muy técnicos y requerimos de la asesoría de un profesional que nos ayude a comprender el tema y a profundizar en él. Entonces, en esos casos solicitamos el acompañamiento o la colaboración de un profesional del área según el tema que se está tratando. Es importante verificar y analizar la información que se ha obtenido. Recuerden que trabajamos sobre la veracidad. No hay que tampoco olvidar que además de la veracidad, la credibilidad, tanto del medio como de cada uno del autor del reportaje. Entonces, ¿cómo cuidamos la credibilidad? Pues verificando que la información que hemos recabado realmente es veraz, auténtica, pues. Además de eso, es importante contrastar la fuente, corroborar con otros datos, buscando el contexto y la explicación de los hechos. Y bueno, el paso que seguiría, la redacción y presentar la investigación de forma atractiva, clara y ética, en este caso, del reportaje. Entonces, bueno, estamos acá aplicando las sugerencias o los pasos de técnicas de investigación periodística que se adaptan perfectamente al reportaje que debemos realizar. Y acá pues les recomiendo que revisen la página de la Fundación Gabo, un artículo de María Teresa Rondero en la que ella resume 6 pasos para hacer periodismo de investigación. Las fuentes de información, importante, un elemento fundamental. En el periodismo son las personas, los documentos y el entorno que nos rodea. Cuando se trata de personas, son públicas o anónimas. Los documentos, cuando son libros, artículos, estadísticas, folletos, registros, partes policiales, partes médicos, o sea, todos aquellos documentos oficiales o no que nos aportan información, además de la que obtenemos de los medios digitales, como la Big Data, ¿no? Las fuentes estables, que son las agencias de noticias, eso es otro tipo de fuentes, además de las provisionales, cuando son testigos de hecho, pues las provisionales porque si ocurre algún hecho o algún evento, la fuente que obtenemos es provisional, es circunstancial, pues fue conmovida por el hecho o el evento que haya ocurrido y sirve de testigo y nos aporta información. Según el grado de aproximación al hecho noticioso, se pueden clasificar las fuentes de información. Las fuentes primarias, está inclusive el periodista,
siendo testigo de algún hecho noticioso, él es su propia fuente, o sea, él sirve de fuente primaria porque fue testigo. Las fuentes secundarias son aquellas que provienen o de segunda mano, que provienen de personas o entidades que no están directamente involucradas en el evento, pero que tienen conocimiento sobre él. A lo mejor han sido testigos de algún hecho. Puede tratarse de expertos en el tema, personas involucradas en la investigación o personas que han sido entrevistadas por el periodista. Dentro de las fuentes de información hay que hacer mención de las fuentes digitales, que actualmente acudimos muy pocos a bibliotecas, salvo la fuente eh, humana, la fuente viva, cuando acudimos a buscar la información con fuentes vivas, muy poco acudimos a bibliotecas, salvo en algunos casos que se han requerido, casi siempre pues se acude a las fuentes digitales. Con relación a las fuentes digitales hay que estar muy pendiente porque hay que trabajarla con mucha rigurosidad porque puede tratarse de información falsa, ¿no? Acá coloco el ejemplo del presidente de los Estados Unidos, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien durante su gestión adoptó una práctica de lanzar noticias a través de su cuenta en Twitter. Entonces, bueno, ya durante su gestión no se organizaban muy pocas veces las ruedas de prensa o la convocatoria de los medios a la sala de prensa de, de la sede del gobierno de la Casa Blanca, sino que a través de Twitter él anunciaba cualquier medida u opinión o alguna decisión que haya tomado el gobierno y por allí se tomaba como fuente de información. Para el manejo de las fuentes digitales, pues tenemos que adquirir la habilidad del fact-checking, o sea, conocer las herramientas, manejarlas, para poder detectar si se trata de una información veraz o un fake news o noticia falsa o suplantación, porque suplantan identidades. Son muchísimos los casos, yo les voy a hacer llegar enlaces para, inclusive Google tiene algunos tutoriales para periodistas, para ayudarlos justamente a detectar las informaciones que no son veraces. La desinformación. Dentro de las fuentes de información también, bueno, hay que tomar en cuenta los principios de objetividad y el rigor informativo. Cuando hay que ser objetivo, bueno, si estamos indagando y hay una información que de repente no le damos el valor, nosotros por algún sesgo, alguna opinión personal, y decidimos pues no incorporarla, eso significa que no estamos actuando con objetividad. Y el rigor informativo es lo que debe prevalecer. ¿Qué es el rigor informativo? Bueno, que lo primero es informar, sacar esa información. Entonces, allí tenemos que actuar con objetividad y ética. Aquí también podemos hablar de las fuentes anónimas, o lo que se conocen como off-record. En algunas ocasiones, pues los entrevistados prefieren no ser identificados y te pueden dar la información, la declaración, pero te dicen que sea off-record, ¿no? O confidencial. Off-record, fuera de grabación. Los periodistas venezolanos nos amparamos en el artículo 18, parágrafo único del Código de Ética del Periodista Venezolano, establecido por el Colegio Nacional de Periodistas, que le brinda la posibilidad a la fuente, a la persona que te está brindando la información, de que su identidad sea resguardada y el periodista también, pues nada lo puede obligar a revelar la identidad de la fuente por cuanto lo ampara el Código de Ética. Bueno, y entramos en los criterios de interpretación periodística. Dentro de los criterios de interpretación, bueno, tenemos el grado de relevancia del tema seleccionado. ¿Qué quiero significar yo con esto? Que cuando hablamos de un reportaje interpretativo o de la interpretación periodística, que no significa del todo que se trata de un texto interpretado por el periodista meramente, sino que los criterios, desde el primer momento el que el periodista selecciona el tema, decide cuál es el tono, cuál es el género que va a trabajar, el grado de relevancia, ya ahí hay una interpretación periodística, ¿no? Cuando pues define cuál es el contexto histórico, los antecedentes, indaga
la veracidad, la objetividad, la manera como va el abordaje o el tratamiento de la fuente. Allí hay unos criterios de interpretación que son del periodista. Además, cuando decide cuál va a ser el diseño, la estructura y el formato que se utilizará para presentar la información, así como el tono, el modo o el tratamiento que le dará a la recolección de la fuente, así como su intención, ¿verdad? El texto que debe informar y orientar. La estructura del texto periodístico, a lo mejor ya ustedes la conocen, en los niveles de periodismo que ya han cursado, pero bueno, volvemos a retomarlo. La estructura del texto periodístico de una nota, bueno, primero se compone de un antetítulo. En el antetítulo es para colocar en contexto el tema que hayan abordado o anunciarlo, además del título, que es la síntesis del hecho, del evento o hecho noticioso. Puede ser el tema o la tesis que se hayan planteado. El sumario, que es bien importante, el sumario significa, bueno, si ese resumen en el que ustedes anuncian de qué trata y debe invitar a la lectura del reportaje en este caso. La entrada o el lead, en donde se expone el argumento y se refiere a la pregunta más importante de la historia, el qué, quién, cómo, dónde, cuándo y el por qué. Y el segundo párrafo que describe el hecho noticioso. El tercer párrafo, pues a partir del tercer párrafo empezamos a hablar del contexto de la noticia incorporar lo que es los elementos del contexto del hecho noticioso, los antecedentes históricos. En el cuarto párrafo, pues, se realiza la interpretación con base a la diversidad de las fuentes, los datos, los testimonios, las entrevistas, los contrastes, toda aquella información que hemos recabado, comenzamos a plasmarla a partir del cuarto párrafo, ¿no? Aquí me faltará el cierre. En el cierre, pues en el cierre eh, se puede presentar lo que es el resultado del trabajo, alguna propuesta, algún interrogante, si es una solución, pues a las orientaciones que da el periodista para resolver el tema. Ya pues previamente ha contado con toda la información que le han aportado pues las voces expertas y puede plantear una solución o una interrogante o su tesis. Pues, ahí ya deja pues plasmada su tesis, ¿no? El resultado de lo que fue su tesis. Seguimos. Acá, en el día de hoy, pues entré a la página del diario El Universal de México y pues acá hice como quise graficarle de cómo está compuesta un texto periodístico, ¿no? Entonces tenemos acá el título, Sonora bajo narcoguerra en el desierto y la omisión de Durazo, que es el gobernador de Sonora. Realmente no tiene antetítulo y bueno, el periodista o la periodista pues incorporó al título, además de lo que está ocurriendo, pues otro punto que lo considero importante dentro de la nota y ha sido el comportamiento del gobernador ante esta situación tan delicada como es esta guerra de carteles de la droga en el estado de Sonora. El sumario me parece que lo aborda muy bien y dice que la disputa de carteles por la plaza ha dejado desplazamientos y muertes. Activistas y políticos critican que el gobernador se enfoque en actividades de Morena, su partido, y no en combatir la violencia, ¿no? La entrada es realmente bien precisa, concreta. En el segundo párrafo ya cumple con la estructura porque describe realmente le ofrece mayores detalles de lo que está ocurriendo en ese estado. El tercer párrafo ya coloca en contexto con el reporte anual, de ella coloca inclusive con datos o cifras de asesinatos y feminicidios ocurridos en el año pasado, en el 2023 y años anteriores, y ya en el cuarto párrafo coloca elementos de interpretación. Entonces eso es un buen ejemplo sobre cómo se debe
estructurar el reportaje y organizar la información y desarrollarlo, por supuesto. Y bueno, llegamos al final. Le deseo realmente mucho éxito en la realización de su reportaje. Nos vemos en la próxima cita para la sumativa 2. Gracias por la atención y bueno, hoy le daré otros detalles, sugerencias y le asignaré actividades a través del foro de anuncio para que continúen trabajando sobre la realización de este reportaje. Estoy a la orden, ya saben, estoy a la orden a través de la plataforma y el chat para orientarles y aclarar cualquier duda sobre este tema. Éxito.